Ahí se me va. Ahí vamos. Bueno, buen día, Sandro. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu sapiencia, tu recorrido. Así que bueno, esta es una oportunidad para que no solamente los alumnos de la carrera de psicología te conozcan, sino también, o sea, esto que tratamos de hacer de generar redes de encuentro, porque como yo te compartía en algún momento, lamentablemente la academia latinoamericana no es latinoamericana en muchos casos. Miran mucho hacia afuera, hacia Europa, Estados Unidos, y no dan a conocer a los profesionales, los investigadores, los distintos aportes propios de ese nosotros latinoamericanos. Así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá tratando de entregar algún conocimiento que se tiene un poco de lo que es el tema clínico, ¿no? Que me apasiona. Bien, en esto de compartir yo le adelantaba algo interesante, digamos. Nosotros dimos los bloques en general, muy general, humanista, experiencial, existencial, TCC primera y segunda ola, y sistémica, lo que sería el aporte tradicional, MRI, estructural estratégicas y Milán. Así que vos proponés algo muy, muy interesante, que es un encuentro entre el psicodrama y la sistémica, así que bueno, eso es un poco que nos comentes este encuentro que tiene que ver con tu producción. Bueno, bueno, como decía, gracias por la invitación. Siempre es muy grato compartir con colegas y también con alumnos que se están formando en psicología y en psicoterapia, así que trataré en este tiempo de poder hacer una reflexión general de lo que son básicamente lo que se han llamado las técnicas activas, ¿ya? Que son técnicas que tienen que ver con el uso de la acción fundamentalmente desde el psicodrama, eh, aplicándolo, diría yo, a la sistémica, pero también entendiendo que las técnicas activas van mucho más allá de la terapia sistémica. ¿Ok? Eh, el interés por poder, digamos, conversar este tema está relacionado principalmente con lo que tiene que ver con el movimiento. Acá tengo una foto para mostrar que nos movemos muchísimo y siempre los temblores y los terremotos son parte de nuestra idiosincrasia. Y un poco reflejo en esto que eh, el mundo de la terapia y el mundo de la psicoterapia tiene varios canales de intervención, ¿no es cierto? Entonces, eh, muchas veces se privilegia lo verbal, ¿no es cierto?, por sobre lo que tiene que ver básicamente con la acción, con lo pragmático, y lo que viene a ser un poco este encuentro de las técnicas activas tiene que ver con retomar las propuestas principalmente que planteó Jacob Levi Moreno, ¿no? Que fue un antecesor del modelo sistémico. De alguna manera trabajó ya con familias, con grupos, porque principalmente el trabajo que hizo Moreno estuvo asociado y relacionado con todo el tema de grupos. ¿Ok? Bueno, yo traje algunas imágenes para empezar porque siempre me parece importante, tomando el mismo concepto del psicodrama, de caldear un poco lo que vamos a conversar. El uso de las técnicas activas siempre, como decía, desde el psicodrama ha estado relacionado con grupos, pero se ha ido aplicando también a familias, a parejas, ¿no es cierto? Digamos, a personas a nivel de terapia individual, a organizaciones, o sea, de alguna manera ha ido trascendiendo un poco lo que tiene que ver con originalmente los planteamientos de Moreno. En esta foto, que es muy antigua, que es un trabajo que hicimos con Mario Bachbinder de Buenos Aires, que acá está Mario, y aquí estoy yo con esta máscara, muy jovencito, hace mucho tiempo, que hizo uno de los primeros trabajos que hizo con la utilización del psicodrama y fundamentalmente con la utilización de las máscaras
concepto de alguna manera que yo he ido desarrollando en el tiempo, principalmente con una propuesta sistémica de entendimiento del uso de técnicas activas como las máscaras, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que, como decía, el tema de los grupos es muy importante, pero la visión clínica de poder aplicarlo de alguna forma a lo que tiene que ver con el trabajo con familia, con pareja y a nivel, digamos, individual, siempre ha sido como un desafío para los terapeutas, porque principalmente el psicodrama siempre poco se ha utilizado en supervisiones, fundamentalmente, ¿no? Cuando uno, de hecho, si uno piensa en el término, el concepto del role-playing, ¿no es cierto? Siempre está muy asociado a lo que es la formación, ¿cierto? Las personas que estudiamos psicología y después estudiamos psicoterapia, eh, hemos hecho mucho role-playing con muchos compañeros, ¿cierto? Con muchos amigos y nos hemos transformado en, digamos, quizás expertos en hacer role-playing. Y el role-playing es un concepto que está tomado del psicodrama, ¿no? Entonces, que es el role-playing pedagógico, fundamentalmente. Eh, pero ha tenido una dificultad, diría yo, de pensar si esto que es tan, por así decirlo, de tanta exposición, de tanto movimiento, se podría o no aplicar a lo que son los pacientes clínicos, digamos, los pacientes, digamos, o los espacios de psicoterapia. ¿Ok? Fotos que tienen con encuentros de trabajo grupal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso como original del psicodrama, ¿no es cierto? El teatro, que es una raíz importante y significativa de lo que tiene que ver con las técnicas, más que llamarles, yo diría técnica psicodramática, el psicodrama es un modelo, ¿ok? Es un modelo que yo creo que es importante de entender en su generalidad y que obviamente nos entrega técnicas, ¿no? Como todos los modelos terapéuticos lo hacen, ¿no es cierto? O sea, hay una idea de que es un modelo que va más allá de una técnica, ¿no? Entonces, eh, generalmente se reduce a pensar un modelo a la técnica. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que entender que el psicodrama es un modelo terapéutico, ¿ok? Y que está influenciado también por lo que es el teatro, obviamente, como, bueno, acá está la Escuela de Teatro de Santiago, y esta imagen que es el diván de Freud, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Como propuesta de imagen así potente de poder observar, que de alguna manera lo que tiene que ver con esta imagen es que originalmente la terapia estuvo muy delimitada, ¿no es cierto? La terapia psicológica estuvo muy delimitada a un intercambio muy estructurado, ¿no es cierto? Con reglas que eran bien, digamos, rígidas. El psicoanalista se ponía en una posición específica donde no veía digamos, al paciente y fundamentalmente con el trabajo de los silencios o la interpretación, ¿no es cierto? Eh, pero en ese sentido, la concepción que había de la acción, ¿no es cierto? La concepción que había de la acción era una concepción que tenía que ver con una patología o una patologización, ¿no es cierto? O sea, como un acting out. Es decir, se hablaba de que cuando aparecía la acción, fundamentalmente en el proceso terapéutico, desde el psicoanálisis, por ejemplo, había una contaminación, ¿no es cierto? Había una contaminación de la relación y había una contaminación que, digamos, que dificultaba o entorpecía el mismo proceso terapéutico. Entonces, esto originalmente tiene mucho, obviamente, de la historia del psicoanálisis o la historia de la clínica, ha ido como quedando en las propuestas que se planteaban en ese momento y que cuando uno lo ve a nivel en la actualidad, obviamente que no se puede pensar desde lo que son las técnicas activas en un proceso terapéutico si no hay una acción.
y ojo que la acción aplicada a nivel de técnica, con una intención específica, ¿no? Y conectada con las narraciones o con las palabras es decir, no es una utilización de técnicas puramente de acción, por ejemplo, corporal o de acción espacial, sino que va conectada con el proceso terapéutico que se está llevando a cabo. ¿Ok? No sé si me van haciendo preguntas, como ustedes quieran, ¿ah? Va a hacerlo más, como tú digas. Te vamos siguiendo, o sea, está, digamos, vamos siguiendo el proceso. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa te interrumpimos. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, aparece posteriormente a esto, un poco quizá al mismo tiempo, o un poquito más, muy cercano al psicoanálisis, aparece este médico, ¿no es cierto?, Jacob Levi Moreno, que hace una emigración a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y empieza a hacer propuestas que tienen que ver con la utilización de la acción, ¿no es cierto? Entonces, hace una diferenciación con el psicoanálisis, con la palabra, o con solamente la palabra, y propone esta idea de trabajar lo que tiene que ver con el cuerpo y el espacio, ¿no? A mí me gusta mucho siempre decir que fue un precursor importante del monosistémico, porque Moreno ya pensaba en el concepto, ¿no es cierto? El concepto grupal tiene que ver con un concepto fundamentalmente muy psicoanalítico, perdón, muy sistémico. Entonces, ese concepto grupal permite entender, obviamente, la mente más allá de lo intrapsíquico, ¿no? Yo creo que da un paso importante y que dentro de lo que tiene que ver con la historia de la sistémica, vamos a ver más adelante un slide donde un poco muestro esto. Dentro de lo que tiene que ver con la sistémica ha estado como muy, diría yo, muy poco propensa a reconocer la importancia de Jacob Levi Moreno, ¿no? O sea, yo creo que hay una deuda histórica en ese sentido que tiene que ver con reconocer la importancia que tuvo este médico, este autor, este terapeuta, para lo que es el químico sistémico. ¿Ok? Aquí vemos el teatro que, digamos, creó Moreno en Estados Unidos ya, ¿no es cierto? Y vemos cómo en ese teatro habían diferentes espacios que un poco diferenciaban el trabajo que se realizaba y también le daban un carácter de alguna manera que tenía que ver con un espacio más privado, más individual y un espacio más de un ecogrupal, siendo un concepto que el psicodrama toma mucho como ecogrupal, ¿cierto? Bueno, yo me formé en sistémica en el Hospital de San Pablo en Barcelona oficialmente hace ya bastante tiempo y diría yo que dentro del espacio de lo que es la sistémica, porque cuando vengo a hablar de este concepto que tiene que ver con, digamos, con la conexión entre el mundo de la sistémica y el mundo del psicodrama, lo he hecho fundamentalmente con todos los elementos que la misma sistémica tiene de acción y tiene de lo experiencial. Es decir, el modelo sistémico tiene muchos elementos que son de técnicas de acción, quizás no lo toman como técnica activa, pero sigue técnica de acción, y mucho también de técnicas experienciales, conceptos que a mí me parece que se unen en lo que son las técnicas activas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las técnicas más de acción, por ejemplo, hay precursores como Salvador Minuchin, que ya utilizaba conceptos bastante, digamos, por así decirlo, espaciales en la visión y en la lectura de los casos mismos que veía, ¿no? O sea, Minuchin proponía siempre
quizá el concepto más, o la idea que uno cuando tiene de la intervención estructural siempre está dado como, por ejemplo, los cambios de silla, ¿no es cierto?, que Minuchin hacía cuando quería fundamentalmente aumentar la intensidad de una interacción. O sea, era una propuesta original de Minuchin que siempre observaba fundamentalmente el espacio físico que ocupaba la familia en el consultorio y cómo a través del espacio físico hacía lecturas, por ejemplo, de distancia emocional o de cercanía emocional, acuñando los términos, por ejemplo, desmarañado, desligado, que fueron términos que originalmente son bastante y que Salvador Minuchin, digamos, realizaba a través de estas intervenciones, por ejemplo, del cambio silla, eh, dramatizaciones, por así decirlo, ¿no?, donde aumentaba la intensidad específica de una interacción, ¿no? O sea, siempre Minuchin, por ejemplo, era un terapeuta que devolvía la interacción al sistema, ¿no? Es decir, por ejemplo, si había un paciente de una familia, por ejemplo, un miembro de la familia que le hacía una pregunta a él como terapeuta y estando alguien que pudiese responderla en la familia, Minuchin devolvía esta pregunta para que se generara la interacción en la familia. Entonces, diría yo que los modelos estructurales o el modelo estructural con toda su evolución, digamos, tomando elementos que tienen que ver con el tema de la intervención de la acción, fundamentalmente, ¿no? De hecho, la escenificación es un concepto estructural que tiene que ver con, fundamentalmente, con el despliegue que se hace en terapia, desde el terapeuta, digamos, en torno a realizar ciertos tipos de intervenciones con todos los miembros de la familia o con parte de la familia, como por ejemplo la fratría o solamente la pareja, etcétera, digamos, ¿no? Y también desde el... Sandro, Sí. Sandro, ahí se podría decir en esto, en tu investigación, que has encontrado un punto de coherencia interna, epistemológica y metodológica, en este principio de la acción y la del cambio y el espacio, como un principio de base epistemológico y metodológico que encuentran, digamos, y no son incoherentes al psicodrama con la sistémica, ¿no? Ujú. Claro, hay un puente interesante ahí, hay un puente interesante que yo creo que no estaba observado, que estaba muy debilitado, ¿no? O sea, cuando uno hace la revisión del modelo estructural a nivel teórico, epistemológico, hay un puente que tiene que ver con la acción, o sea, en ningún minuto la, la terapia, digamos, estructural plantea, digamos, el uso exclusivo de la palabra, por ejemplo, ¿no? Sino que también lo plantea como la puesta en escena de una acción, digamos, concertada, premeditada, intencionada por parte del terapeuta, entendiendo cuál sería el foco de esta intervención, ¿no es cierto? Entonces, eh, la lectura del espacio, por ejemplo, que hace el modelo estructural, es muy interesante. La lectura del espacio y la utilización de metáforas, diría yo, que es una lectura que tiene muchos guiños, ¿no es cierto? Muchos puntos de conexión con el psicodrama y diría yo en este tiempo con las técnicas activas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las metáforas espaciales que utilizaba Minuchin, eh, las metáforas, digamos, o la significación, por ejemplo, cuando Minuchin ponía a un adolescente parado al medio de la sala del consultorio intentando levantar a su papá, tomándolo de los brazos y a través de esa lectura haciendo una redefinición que él era pequeño, su papá era más grande, por ejemplo, es una redefinición hermosa, digamos, ¿no? Que lo hace a través de una metáfora espacial, ¿no es cierto? Con una
fundamentalmente pidiéndole a la familia que se pare, es poniendo en escena algo que se está conversando, ¿no es cierto? Entonces, diría yo que tiene muchos puntos de conexión y principalmente, si uno también lo quiere ver con el tema de lo experiencial, porque diría yo que, por ejemplo, hay otro, para conectarlo con otro gran terapeuta que me parece a mí también como un origen también de técnica activa y, por así decirlo, también sumarle lo experiencial que fue, digamos, Carl Whitaker, ¿no? O sea, Whitaker fundamentalmente también desarrolló un modelo que es el modelo simbólico experiencial, ¿no? Que yo diría que vale la pena leerlo, revisarlo y que no sé si también se le da la importancia que debería dársele, ¿no? Porque desarrolló mucho un tipo de terapia que yo creo que quedó más como el autor que como la idea del modelo, porque no hubo no sé si tiene, pero yo no he visto un poco un desarrollo histórico de este modelo o de esta escuela del modelo sistémico, siendo que lo experiencial, simbólico que él utilizaba, entendiendo que todos los grandes terapeutas que dieron origen al modelo sistémico fueron inicialmente psicoanalistas, ¿no es cierto? Venían del psicoanálisis. Y Whitaker también lo hacía así, ¿no? Lo hizo así. Entonces, el trabajo con lo experiencial, es decir, básicamente con, diría yo, con la utilización de las emociones, por ejemplo, si uno quiere ver el modelo sistémico originalmente eh, hace como un olvido de las emociones, ¿no es cierto? Porque fundamentalmente fue desde dos vertientes, de la comunicación y de lo estructural como surgimiento histórico, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Pero el mundo de las emociones por ahí lo tocaba la Virginia Satir, a través también de ciertas como ciertas esculturas. Virginia Satir también fue muy cercana a los modelos gestálticos, ¿no es cierto? Con todo un desarrollo que ella hace que, a mi entender, al mismo tiempo que estaban trabajando con Palo Alto, también hace también elementos de conexión con un poco la escuela de Peirce, ¿no es cierto? En Allen, ¿no es cierto? Porque estaba todo cerca ahí en California y fundamentalmente lo que hace es que le mete mucho al trabajo con familia el mundo de la emoción, ¿no es cierto? El carácter de la emoción. Entonces yo diría que estos tres precursores que fueron la Satir, Whitaker y Minuchin, eh, por ahí quizás hay otro más, pero a mí me parecen los más importantes, ya Por plantean ahí como... acá, disculpa, acá no sé cómo será en Chile, pero acá la sistémica es como los que por ahí tuvimos la posibilidad de formarnos en sistémica. Acá en la Argentina es como que hablan de un mientras tanto con Whitaker. Mientras tanto estaba Whitaker. Mientras Ujú, tanto estaba Virginia Satir. Pero lamentablemente pasa un poco esto de que sí se le da un lugar, se le dio un lugar muy importante a Minuchin, quizás también por ser un referente argentino para los argentinos, pero es como que Whitaker y Virginia Satir son anecdóticos y lamentablemente, en el caso de Virginia Satir, no sé cómo serían las librerías allá en Chile, acá lo encontramos como libros de autoayuda. claro, Así sí, que, digo, ese contexto académico, que tampoco se lo da lamentablemente a ninguno de los dos, y si se lo nombra, es como al pasar, como te decían, en el mientras estaba pasando esto en el MRI, o Minuchin estaba haciendo esto, estaba esto y desapareció. A lo sumo los encontramos por ahí cuando vemos la escuela de Roma de Andolfi, un preámbulo del libro de Andolfi, y después es como que desaparece Whitaker, ¿no? sí, sí. Yo creo que, bueno, siempre se habla de que lo identificar un autor que pueda ser un buen escritor y a la vez un buen terapeuta. Yo creo que cuando uno encuentra uno de esos
de alguna manera un tesoro que hay que tomar y hay que cuidarlo porque hay pocos, digamos, ¿no? Pero no sé si tenía tanta habilidad, o no quiero, digamos, menospreciar, pero si le dedicó tanto tiempo al escribir. Yo creo que, porque quizás faltó también más discípulos, qué sé yo, no, pero entiendo la idea y entiendo que sí, a mi entender, son los tres muy importantes y hay que retomar un poco la visión de los aportes que hizo Whitaker, que son muy potentes, digamos, ¿no? Sobre todo con el tema experiencial y también de la Virginia Satir, que es también lo emocional. Si uno se fija en lo que está haciendo nuestra amiga Emma Genikovic, ella le metió nuevamente el mundo de las emociones a lo estructural, es fantástico. O sea, es como, eh, yo creo que vale la pena un poco darle una vuelta, reconocer estos aportes y poder ir viendo cómo uno lo puede ir aplicando a lo que es la terapia, digamos, ¿no? Entonces, están ahí y para mí entender fueron precursores importantes de lo que son las técnicas activas, que si bien es cierto, el psicodrama boreliano venía de antes, pero desde la sistémica misma dan el pie, de alguna manera, la estructura para poder conectar esto con el mundo de la sistémica, que es un poco lo que yo he ido trabajando en el tiempo. Eh, si se dan cuenta, el mundo de la acción, esta es una foto, bueno, hace un buen tiempo mía, con un trabajo de una familia, eh, fundamentalmente estoy tomándole la mano a esta niñita, que es una pequeñita que estaba había un duelo familiar por una muerte traumática de una hermana, y aquí estoy trabajando en una segunda entrevista con la familia en una dramatización de la niñita que está de pie, donde la hermana la está mirando y donde la mamá también la está mirando. La otra hermana, eran cuatro hermanas originalmente y había una que había fallecido. Esta me está mirando a mí. Entonces es una escena que la pongo porque de alguna forma refleja lo que tiene que ver con la técnica activa, que es el mundo un poco de la emoción, el mundo de la dramatización, el mundo de alguna forma de lo experiencial, ¿no es cierto? Donde básicamente se pretende que sea la palabra que inunda la sesión o el consultorio, sino que también lo podamos poner en acción, en este caso en una dramatización que hace la paciente identificada, en un espacio terapéutico de contención, fundamentalmente con esta familia. ¿Ok? Bueno, yo siempre digo que todo esto que tiene que ver con lo que nosotros vamos hablando acá, de las técnicas activas, nos llevan a pensar en lo que es el estilo del terapeuta, ¿ya? Yo hice una definición en el 2019 en un artículo de lo que es un poco el estilo, ¿no es cierto? Que dice entender el estilo del terapeuta como todas aquellas condiciones idiosincráticas del terapeuta que se materializan en la forma específica, individual, habitual y particular de esa terapia, que viene dada por una influencia relativa de su familia de origen y por la relación con sus formadores. O sea, de alguna manera, eh, diría yo que en cualquier modelo terapéutico, en cualquier modelo terapéutico, uno de los objetivos más relevantes, más importantes que tiene que cumplir una formación clínica es que nos arroje nosotros o que lleguemos nosotros a desarrollar un entendimiento de cuál es nuestro estilo de ser terapeuta, ¿no es cierto? Porque todo lo que yo voy hablando, las técnicas activas, obviamente pueden haber personas o terapeutas que digan, a mí no me calza, yo soy más verbal, ¿no es cierto? Me gustan más los protocolos, más lo estructurado, quizás como... y las técnicas activas tienen mucho del trabajo con lo experiencial, con lo que va sucediendo por ejemplo, en la sesión misma. Entonces digo yo que
no es ni malo ni bueno, sino que lo que uno tiene que hacer es lograr un entendimiento de este estilo, de cuál es tu estilo. De hecho, diría yo que es un producto final de las formaciones clínicas. O sea, en toda formación clínica, un producto final, así como competencias a desarrollar, tendría que tener que yo tenga un entendimiento de cuál es mi estilo de ser terapeuta. ¿Ok? Después le puedo mandar este artículo, no sé si te lo mandé, pero te lo puedo mandar para que lo tengas, que es de una revista española. ¿Ok? Esto es lo que hablábamos en un comienzo. Este es un mapa de la terapia familiar, ¿no es cierto? Un mapa que diría que, no, bueno, que le falta una actualización, eh, pero sale gran parte de un poco de la clásica de los precursores, eh, de los precursores epistemológicos y también un poco de los precursores, digamos, teóricos que existieron del modelo sistémico. Y entonces acá vemos cómo, si ustedes ven la influencia que tuvo la dinámica de grupos pequeños, aquí aparece pequeñitamente en moreno, ¿no es cierto? Entendiendo que viene un poco eh, antes de lo que es el surgimiento más o menos oficial con la escuela, digamos, del MRI y la escuela estructural de Minucci, ¿no es cierto? Acá al mismo tiempo, bueno, como está lo experiencial, ¿no es cierto?, de Whittaker, todas estas escuelas son un poco las escuelas de la primera generación que se llaman, eh, y después cómo empieza a aparecer ya la segunda generación de terapia familiar, y después hay un quiebre en esto donde empieza a aparecer las tendencias actuales por la influencia de Varela y de Maturana, principalmente con toda la aparición del constructivismo, ¿no es cierto? Y del construccionismo social, que diría yo que son una revolución interesante que ocurre en terapia familiar, entendiendo con esto toda la concepción que hay de lo que es la realidad, ¿no es cierto? Pero eso va para una clase de epistemología que no la vamos a hacer acá. Sino que lo pongo porque de alguna forma es interesante ver cómo eh, empiezan a aparecer en este quiebre de tendencia, que son las tendencias actuales, empiezan a aparecer los modelos narrativos, por ejemplo, desde la sistémica. Ustedes saben que los modelos narrativos son compartidos por los modelos cognitivos, o sea, cuando uno habla de los modelos narrativos, hay que hacer la diferencia si son cognitivistas narrativos o si son sistémicos narrativos, digamos, ¿no? Entonces empieza a aparecer toda esta idea de lo narrativo, entendiendo que el cambio epistemológico o que esta idea de la construcción de la realidad, ¿no es cierto?, fue un aporte importante para poder hacer una reflexión de cómo aparece lo narrativo, que tenía que ver con este giro interpretativo que le llaman los sistémicos, ¿no? Que cuando ocurre que llega o aparece el constructivismo, hay un giro interpretativo nuevamente y se pasa a observar más que la interacción, se pasa a observar fundamentalmente el relato, la narración, cómo construye la narración, cómo se explican las cosas. Entonces, fundamentalmente, diría yo que desde lo sistémico, un aporte muy interesante fue Michael White de la Escuela Australiana de Terapia Narrativa, ¿no es cierto? Entendiendo, bueno, White y Jepson, ¿no es cierto?, como dos terapeutas que influyeron mucho en la aparición de los modelos narrativos. Y lo que yo he ido trabajando principalmente con esto es conectando la narrativa a los modelos de la acción quizás más clásicos, que son los modelos más psicodramáticos. ¿Ok? Eh, bueno, esto lo tomo porque quizás tiene que ver con algo que es mucho más allá de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con los elementos que sirven para la intervención, ¿no es cierto? Que tiene que ver con desde lo que es fundamentalmente el trabajo con técnicas activas, ¿no es cierto? Que, bueno, la alianza como eh, acá puede ser grupal o individual, dependiendo un poco el formato que nosotros trabajemos, la alianza como un elemento
muy importante para poder trabajar con técnica activa, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en intervenciones con técnica activa, tenemos que tener, sobre todo, bueno, en todos los modelos terapéuticos, diría yo que la alianza, obviamente como un factor común, es un elemento al cual nosotros debemos observar, pero desde lo que son las técnicas activas, sin duda que el trabajo con entender la alianza me va a permitir a mí hacer intervenciones que puedan aparecer un poco más desafiantes para, digamos, para la observación de lo que es un poco el campo de la terapia, ¿no? Y el estilo que yo tengo como interventor, terapeuta, facilitador grupal, lo que sea, se va a conectar con, digamos, con esta alianza. Es decir, como si yo tengo una alianza más potente, más positiva, más fuerte, voy a poder hacer intervenciones, digamos, que tengan quizá un carácter un poco, como decía, de mucha exposición, como por ejemplo una dramatización con la familia, una escultura a nivel familiar, ¿no es cierto? Si yo voy chequeando esto a través de la alianza y obviamente entendiendo que para trabajar con todas las técnicas activas, un concepto importante que planteaba Moreno era el concepto de la creatividad, o sea, como un elemento significativo. Y todo esto se va, digamos, conectando con el momento de en qué momento yo hago la intervención, que es el poco el timing de la intervención, ¿no? Entonces, la unión de la alianza y con la creatividad, con el estilo del terapeuta, van a ir, seguido con el tema del timing de la intervención, me van a ir dando mi momento para poder hacer la intervención específica en un momento específico. ¿Ok? En Eh, esto que compartís, Sandro, disculpa, en esto, como por ahí puede ser una obviedad, pero decirlo también es, en esto de que, como vos decías, que no solamente se queda con la palabra, sino que es involucrar la acción, la dinámica, en el tema de alianza, eso de que la familia, la pareja, la comunidad, vea que hay un movimiento de parte del terapeuta, también lo saca de esa cuestión como jerárquica de poder, lo pone en un lugar más bien horizontal y permite también el que quizás del otro lado el cliente, el paciente o quienes sean, digamos, que lo conforman, sienten que el terapeuta está involucrado con esa dinámica de acción. Alianza tiene que ver también con esto de que se involucra al no quedarse sentadito como en una posición con el escritorio protegiéndolo, sino que está ahí activo y ese movimiento quizás también repercute en este hecho de que del otro lado vean como un compromiso, como un involucrarse en la terapia, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que y siempre digo que un poco para poder plantearse este tipo de formas de intervención, me parece, bueno, que aparte de lo teórico que uno va estudiando, se va metiendo en la mente, tiene que tener muchas horas de vuelo, ¿no es cierto? Pero también es un tipo de intervención que implica, digamos, mucho involucramiento del terapeuta, ¿cierto? Es decir, eh, cuando uno hace una intervención, el terapeuta está muy metido en la intervención, muy metido desde la emoción, muy metido desde un poco ir cuidando a los pacientes y también ir en cada momento, sobre todo en este tipo de intervenciones, ir chequeando la alianza, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, yo siempre cuando hago un tipo de intervención, que son como de técnica activa, primero trato de entender cómo está sentida o cómo está llevando la sensación el paciente en la relación conmigo, ¿no es cierto? Como si me siente cercano o no me siente cercano, lo voy chequeando y voy un poco invitando y también a la vez voy cuidando a los pacientes para que no existan, digamos, elementos que puedan ser vividos de forma inadecuada,
¿no? O disfuncionales. Entonces, implica un involucramiento y implica también un cuidado hacia el paciente, ¿no? O sea, como que de alguna forma yo, claro, no, dejo el escritorio, me acerco y estoy con los pacientes, o estoy con el paciente, digamos, en una interacción de mucha cercanía, de mucha cercanía. Obviamente que eso implica tener mucha conciencia de cómo el paciente está viviendo esta intervención, ¿no es cierto? Y eso es algo que a mí me parece muy cuidadoso, muy éticamente responsable. ¿Ok? Eh, entonces sí, implica meterse, vivenciar, es decir, yo siempre digo que los pacientes cuando un poco nos proponen la terapia como una actualización de sus vidas, que es muy, muy verbal, y cuando hay un elemento que es más experiencial, claro, les movemos un poco lo que están habituados a hacer en una sesión y los invitamos a un mundo un poco diferente, que tiene que ver con alguna, por ejemplo, alguna acción terapéutica específica, como por ejemplo una escultura familiar. Pensemos en una escultura familiar, ¿no es cierto? Si la familia está hablando de los problemas que tienen, ¿cierto? O de las dinámicas que tienen, si yo tengo claro que tengo una alianza de trabajo fuerte con la familia, yo podría invitarlos a hacer una acción a través de una escultura psicodramática, ¿no es cierto? Y a través de esa escultura poder generar o poder entender que podrían aparecer elementos que son nuevos elementos que no se tenían. Por ejemplo, la emoción que aparece, las percepciones de las posiciones que ellos tienen en la familia. O sea, la verdad es que aparece información rica que va a complementar lo que se va, por ejemplo, desarrollando en la conversación terapéutica, digamos, ¿no? Eh, bueno, como les decía, esto ya lo hablamos, que tiene que ver con un poco con el tema del teatro, ¿no es cierto? Lo grupal, eh, y este súper maestro de psicodrama, ¿no es cierto? Que a mi entender hay que darle mucho más énfasis e importancia cuando uno relate historia de lo sistémico porque está metido en la historia y hay que validar la historia dentro de lo que es la validación de Jacob Levin Moreno, digamos, ¿no? Bueno, entonces, como idea del psicodrama es un método de psicoterapia en cual los pacientes actúan los acontecimientos relevantes de su vida, no solamente hablan de ellos, ¿ok? Entonces, voy a, voy a dejar de compartir, a ver, porque lo que quiero hacer es primero ver si hay alguna pregunta. Eh, Veo que hay más caras de colegas, alumnos. Hola a todas, todos. A Luis, Rosa, ¿qué tal? No sé si tienen alguna pregunta o, o capaz que estén aburridos. Eso puede ser una... Yo soy un tipo muy aburrido, entonces la gente se aburre habitualmente. Romina me dice hola, hola. Romy, preguntale eso que me preguntaste por chat, preguntale. Ay, bueno, muy bien. Era de quizás podría profundizar un poquito más. Te escuché más o menos mal. El concepto de técnica activa. Sí, sí, el concepto de técnica activa que Exacto. escuchó. Primero preguntó si era un concepto tuyo, técnica activa, que tenía que ver con tu producción, o si ya estaba, digamos, dentro de ambas terapias, y por eso también un poquito más de profundización pedir. Ujú. Bueno, las técnicas activas son, yo diría que es un concepto más bien que surge del psicodrama, ¿ya? O sea, como que de alguna manera las técnicas activas están orientadas, digamos, a un surgimiento psicodramático. Lo que yo he hecho a nivel de concepto es que al conectar el psicodrama con la narrativa, le he dado como una concepción de que son técnicas
¿no? O sea, como que de alguna forma lo psiconarrativo tiene que ver con la utilización de lo espacial, del cuerpo, de todo lo que tiene que ver con el espacio en terapia y también la utilización quizás de otros elementos como por ejemplo los objetos intermediarios como las máscaras, los títeres, los dibujos, ¿no es cierto? Pero también entendiendo que cuando se utiliza técnicas que son muy desde la experiencia, lo experiencial, también tenemos una narrativa que se es muy útil, que es muy útil. Entonces, el concepto de técnica activa es muy psicodramático o viene desde el origen psicodramático, pero yo lo utilizo como más desde la idea de la conexión del psicodrama con la narrativa, que es el concepto que yo utilizo, que son las psiconarraciones. ¿Ok? En realidad, creo que les podría servir, a ver, eh, déjenme buscar porque como quizá lo que vamos nosotros a meternos un poquito en esto, para poder terminar y para que vean cuáles son un poquito las intervenciones como de las técnicas activas que se han utilizado desde lo que es el psicodrama y lo que son un poco eh, fundamentalmente el psicodrama, pero lo que son también el trabajo con las psiconarraciones. Acá voy a compartir, sí, un momento, ¿no? Voy a compartir. eh, Acá. Ahí ven, ¿no es cierto? Sí, se ve, Sandro. Claro, por ejemplo, esta es una clasificación que yo he hecho de las técnicas activas, que son, por ejemplo, básicamente desde las que, bueno, también es una clasificación que parte mucho de lo que más me gusta a mí también, como a nivel terapéutico, digamos, ¿no? Por ejemplo, la escultura, que quizás es lo que más se conoce, que viene del psicodrama, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta idea de poder generar un, dependiendo un poco del objetivo, ¿no es cierto?, de la escultura, poder generar un movimiento en el paciente, en la familia, de algo específico que se les pide, eh, a través del movimiento de ellos como si fueran, estuvieran como esculpiéndose ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces la escultura, el sociograma, que un poco tiene que ver con esta idea de cuando hay trabajo grupal, de trabajar fundamentalmente con una idea de cómo está el grupo, que yo llego, si yo llego a un grupo, ustedes tienen que ser, por ejemplo, un grupo que no conocen, eh, una de las cosas que les podría servir, por ejemplo, es un sociograma, que es entender cómo se distribuye el grupo en cuanto a la cercanía y distancia que hay entre ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que para poder entender qué grupos, qué personas están más cercanas a otras, si va apareciendo algún tipo de conflicto que ustedes no están viendo, ¿no es cierto? Como para entender fundamentalmente como un concepto de un diagnóstico grupal, por así decirlo, ¿cierto? Las dramatizaciones y los rituales, que son como, si bien es cierto, vienen mucho también de lo que es el psicodrama, diría yo que las dramatizaciones y ritual también lo ha utilizado mucho el modelo sistémico, ¿no es cierto? También los rituales como intervención son propuestas que vienen del modelo sistémico también, pero también eh, lo han hecho otros modelos como la Gestalt, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, como que viendo que se van uniendo técnicas, pero lo importante cuando nosotros vemos que se van uniendo técnicas es cómo la utilizamos a nivel como epistemológica y paradigmática. O sea, como una técnica puede ser usada por diferentes modelos dependiendo el carácter epistemológico que uno utilice, ¿no? Por ejemplo, yo podría trabajar con una carta desde lo que tiene que ver con, por ejemplo, con un modelo más psicodramático o un modelo más gestáltico o un modelo más narrativo, por ejemplo. ¿No es cierto? O sea, como que de alguna manera una técnica específica, como por ejemplo las cartas, puede ser usado desde varios modelos. Va a depender mucho de cuál es la intención como epistemológica y paradigmática que uno utilice con respecto a la misma, digamos, técnica. Los cuentos, lo mismo, hay cuentos psicoanalíticos
gestáltico, cuento sistémico, y también, digamos, entendiendo que las máscaras como concepto son ideas que vienen desde más desde lo psicodramático, pero también se ha ido utilizando en otros modelos. Pero yo diría que el psicodrama es el que más ha utilizado. Los dibujos narrativos, y se agrega el tema narrativo, han aparecido mucho con Michael White, con la escuela, digamos, de australiana de terapia sistémica, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con el role-playing pedagógico. Por ejemplo, si queremos ver algunos ejemplos de utilización de máscara, aquí hay unas fotos que tengo, unas pacientitas. Yo utilizo máscara hace mucho tiempo, estoy escribiendo de eso, llevándolo a generar un protocolo de utilización para poder tener como una intención específica, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá estábamos trabajando con estas pequeñitas el tema del divorcio de sus padres. Eran dos hermanas que venían a terapia. Las dos hermanas, cuando empezamos a dramatizar y a través de las máscaras, en cuanto a la vivencia del papá, una elige el sol, que era esta, y la otra elige la luna, y hacen como una dramatización de que el sol y la luna no podían estar juntos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una reformulación desde la acción, ¿cierto? Y ahí están las dos juntitas terminando la sesión para la foto, ¿ok? Eh, Acá, como ven, por ejemplo, estas son las máscaras que yo utilizo, son las más antiguas que tengo, porque tengo otras nuevas, que no son de colores, que son en blanco y negro. Acá, por ejemplo, una utilización de la máscara para poder entender, por ejemplo, el síntoma de un paciente. Por ejemplo, el paciente viene, hace la primera entrevista, la segunda sesión, ya trabajamos con técnica activa que el paciente tiene que elegir la máscara de sus síntomas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y acá empiezan a aparecer, por ejemplo, máscaras que tienen que ver con la máscara del síntoma, ¿no es cierto? Y la máscara de, por ejemplo, de la fortaleza del paciente. Uno va trabajando en diferentes elementos, va a depender mucho de lo que anda buscando, ¿no es cierto? Para qué lo hace. Por ejemplo, la máscara del síntoma, se puede utilizar máscara como cuando hay pacientes que son de forma individual, por ejemplo, si hay un paciente que va, por ejemplo, muchos pacientes entran a la sesión y te dicen, por ningún motivo cite a mi familia, ¿no? Yo no quiero que usted cite a mi familia, quiero estar solo en la sesión. Yo le digo, bueno, yo voy a hacer medianamente caso porque igualmente van a venir de forma simbólica. Y podemos traerlo a través de las máscaras, a través de las sillas, por ejemplo, a través de lo que son máscaras y sillas que van poblando la sesión con aquellos que no están, pero que están mentalmente representados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es una sesión de un paciente que no quería traer a su familia y en un momento dado de la terapia traemos a la familia, ¿no es cierto? Con las características de cada uno, ¿no es cierto? Y él hace una elección de máscara junto con la característica, digamos, psicológica que planteaba cada uno de estas máscaras. Aquí estoy trabajando con una escultura, con una pareja. Esta es una foto antigua de un video. La mujer está en una silla y él era más alto, pero está con los pies en el suelo, y ella está en una silla, mostrando un poco la diferencia de posiciones jerárquicas en una pareja, ¿no? Eh, y eso les tengo Qué para... interesante, porque en esto que vos compartías, Sandro, me viene en este recorrido que hemos hecho, en la elección de una máscara, la cuestión de la simbólica junguiana, ¿no? Que trabaja mucho con lo simbólico, y por otro lado también narrativa que todavía no dimos, que vamos a dar, si Dios mediante, el cuatrimestre que viene, pero esta cuestión de que vos ahí haces con el tema del síntoma, con la máscara, la externalización y el bautizar el problema, digamos, ¿no? Ajá. Pero lo haces con el elemento de la máscara, y ahí se pone en juego esto de la narrativa de externalizar y de bautizar el problema, ¿no? Con una máscara. Muy interesante como...
Sí, las máscaras estas que tengo, las tengo hace, diría, o sea, tengo unas máscaras antiguas que las tengo, no sé si las tengo por acá porque estoy en mi consultorio, las debo tener guardadas por ahí atrás. Creo que las tengo acá, denme un segundo. Las tengo acá. Acá tengo mis máscaras, son muy útiles. Igual las ando trayendo a muchas partes, ¿no? Pero como se dan cuenta, por ejemplo, esta es una máscara, por ejemplo, se dan cuenta, es cartulina. Me la hicieron alumnos de psicología, creo que hace 15 años atrás, y la utilicé por mucho tiempo y empecé a observar que habían como ciertas constantes en la utilización, que por ejemplo yo con los pacientes las máscaras las tiro al suelo y ellos tienen que elegir y hay toda una dinámica y siempre elegían, porque la máscara que más aparece como la máscara del síntoma, esta máscara negra, ¿no es cierto? Como, y tienen unos palitos de helado, por ejemplo, se dan cuenta que son así, ¿no? Son bien interesantes. Qué, Y qué interesante, porque esto que está en el prosopón, ¿no? En el prosopón y en el inicio del teatro griego, se actualiza en el hecho que hoy se está perdiendo la comunicación de la palabra hablada y hacen los emoticones. Es como que tu trabajo está recontraactualizado por la misma dinámica de las nuevas generaciones que están menos ocupando la palabra y más ocupando representaciones para decir algo, ¿no? ujú. Sí, y yo la utilicé bueno, por 15 años actualmente, o sea, desde el año pasado que me empecé a cuestionar si el tema de los colores era un distractor o era un elemento que hacía como elegir eh, quizás las máscaras de forma más específica. Y junto a una colega que también es diseñadora gráfica, hicimos un set de 31 máscaras que en este momento estamos haciendo un protocolo de estudio, ¿no? Esas las tengo acá. Bueno, algunas tengo acá, esas las tengo acá a mano. Por ejemplo, hicimos un protocolo de máscara que fue generar máscaras en blanco y negro, no en colores, y, por ejemplo, así ven. Entonces, son máscaras, esta por ejemplo es la máscara, el protocolo que hicimos fue que 31 conceptos de máscara y la diseñadora, según ese concepto, las dibujó. Por ejemplo, esta es la máscara de la alegría, ¿no? Entonces, vamos viendo si tiene un sentido en la conexión, si lo van conectando. Esta es la máscara del amor, por ejemplo, que acá están todas las emociones. Esta es la máscara de la culpa, esta de la vergüenza, por ejemplo, ¿ven? Esta de la rabia. Y entonces, la idea es que todavía no logro porque, bueno, no he tenido pacientes, familias estoy viendo muy pocas, ahora así presencialmente. Por la condición de la pandemia, pero por ejemplo, la idea es que también sea utilizado de mucha interacción, como pasárselo a la familia, al paciente que lo pueda elegir, se la pueda poner. Tengo que inventar un método para ponerle quizá un palito para ver si es más grande, más chica, pero fundamentalmente estoy trabajando en estas máscaras que son en blanco y negro y ver Por cómo ahí se sí, comporta. si te sirve, Sandro, y como gentileza de ida y vuelta, nos querés mandar las imágenes y que cada uno de los alumnos ponga a qué le hace referencia, si te sirve como información, Buenísimo, nos podés ocupar ahí como dato, digamos, ¿no? buenísimo. Sí las tengo también escaneadas, así que te las voy a mandar. Porque Porque, por ahí, sin que vos le pongas lo que supuestamente representa, a ver si, qué le pone cada uno claro, sí es un poco la idea a cada imagen. que estamos trabajando. Entonces, yo diría que bueno, hay un instituto en Buenos Aires, que es del Mario Fassbinder, que se llama Instituto de las Máscaras, pero que tiene un carácter mucho más psicoanalítico, ¿ah? O sea, como más psicodinámico. Entonces, como le digo, la técnica específica
va a depender mucho de cuál es la lectura que uno tiene, el paradigma de la utilización del modelo. O sea, cuando uno ve una técnica específica, siempre tiene que entender un poco desde dónde viene, cuál es el modelo teórico, paradigmático y epistemológico en el cual se utiliza o que da un sustento en cuanto a la utilización de las máscaras. Así que eso, no sé si tienen preguntas. Cuando vos decías, por ejemplo, vos decías esto de los rituales, por ejemplo, ¿no? Y por el recorrido de uno. Cuando usa la misma técnica, por ejemplo, desde la Gestalt, va a representar y va a ir a la carga emocional de lo que hace, del cómo lo siente y dónde lo siente. Y en cambio, desde la de Milán va a ir más al circuito, al ritual, al juego familiar, digamos, ¿no? Como circuito de acción, no tanto emocional. Por Ujú. eso es interesante esta intersección que estás haciendo, ¿no? Qué rica que es. Sí, no, a mí me parece que a mí me entretiene, yo por eso lo hago, porque me entretiene muchísimo, digamos. Eh, a veces creo yo que uno tiene que pasarla bien con los trabajos. Y es entretenido porque es muy atractivo, es muy desafiante. Creo que hay que tener mucho recorrido terapéutico en la utilización de las técnicas activas para poder descifrar bien, digamos, un poco las ideas que van apareciendo, digamos, ¿no? Eh, si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, si ustedes tienen, si tú puedes en este momento, porque, dame un segundito, que voy a, eh, si tienen yo tengo 10 minutos más, si podemos utilizarlo, si no tengo ningún problema. No, porque quería mostrarles quizá en 5 minutos, pero sí lo que te voy a pedir que en esta parte no la grabes porque son pacientes, para mostrarles un video. Entonces, eh, para mostrarle un video de una parte Sí, corto la pequeña, de grabación. una... Vale, vale, buenísimo. Muy interesante el hecho de que por ahí los que también tuvimos la vivencia de ser algo gestáltico y también, digamos, es como que en esa técnica uno puede darle uso y lectura desde los distintos cuerpos teóricos, desde otros, ¿no? Claro, Así que, totalmente, y ahí depende mucho de la riqueza de la caja de herramientas que tenga el terapeuta. totalmente de acuerdo. Eso. No sé si Nico, ¿vos tienen... le querés preguntar algo? No, 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 estoy aprendiendo varias cosas nuevas para mí. Yo vengo más de otro lado. Buenísimo. Sí, Te yo creo... cuento, Nico, que Sandro también se formó en SC, o sea, Cognitiva. porque tiene una formación, sí, en la Universidad de Palermo, así que no es que también conoce tu palo, digamos. Sí, sí, sí. Eh, Harto tiempo estuve por Buenos Aires estudiando. Sí, sí, sí. Este, Yo más del modelo de cómo es, integrativo de Héctor Hernández Álvarez. Claro, un capísimo, lo conozco, Héctor. Sí, sí, sí. Gran profesor. Así es. Sí, se ha conectado mucho con Roberto Opaso también. Claro, sí, 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 sí. Tal Sí, la cual. verdad es que son capísimos ambos. Sí, ya están ahí, ya están dejando ya todo ¿cómo es? Todos sus alumnos. Se están dejando a los herederos. Claro, los herederos. El otro día nos dieron unas clases de las nuevas psicoterapias con dispositivos tecnológicos. Y la dio el hijo de él, que Mira qué estaba bien. haciendo una investigación en Europa. Buenísimo eso. Sí, 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 sí. eso está muy bueno, la verdad. O la posta del viejo de la vieja. Se viene fuerte. Bueno, si no hay preguntas, me gustaría como agradecerles por el tiempo
bueno, a la disposición y ver si más adelante nos vemos nuevamente. Con gusto y esperando que se confirme el deseo de visita. Esperemos que cuando termine esto, o sea, estamos cerca. Cuando vas a Paraguay, estamos ahí. Está más cerca, digamos, Paraguay que Buenos Aires de Corrientes. Así que, pero bueno, ojalá se dé el mismo deseo que por ahí conversamos con otros colegas y amigos de esta fraternidad latinoamericana. Así que bueno, y dar a conocer esto, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es generar redes de alianzas también en el dar a conocer todo lo que se está haciendo. Seguro. Es la forma de dejar de dar historia de la psicoterapia, historia de la clínica y comenzar a contar lo que se está haciendo, no lo que se hizo. Sin duda, yo creo que es un esfuerzo muy, muy importante del profesor, ¿no? Ilse, tuyo, estás haciendo algo muy interesante y yo creo que siempre es muy importante reconocerlo. Por eso yo acepté la invitación inmediatamente porque me parece que de que un curso de psicoterapia tenga como varios invitados siempre es una posibilidad muy grande, digamos, ¿no? O sea, como, claro, Te porque agradezco. siempre Ilse podría hacerlo, ¿no? De contar de todos los modelos, pero de que nos invite a diferentes profesionales que somos como, por así decirlo, como que nos hemos seducido por un modelo, como que yo siempre digo que tengo un matrimonio formal con la sistémica, pero siempre he sido muy enamorado con otros modelos, digamos. O sea, como he sido un poco, bueno, no voy a decir fiel a la sistémica, pero he tenido enamoramientos intensos con el psicodrama, ¿no? Con otras cosas que han sido muy, muy potentes. Trato de ser fiel, pero no puedo. Pero lo hablábamos con un invitado que trajo, digamos, Nico, que nos acercó también. Es interesante plantear que en realidad nos reúne la vocación en entender la terapia como servicio. Y desde ahí, digamos, servicio a los otros, al que padece, al que sufre, al que quiere estar mejor. Pero creo que es esa alianza ética vocacional que nos reúne, digamos, el servicio y la docencia. Me parece que querer aprender y enseñar de corazón y compartir lo que uno aprende, ese es el punto por excelencia de encuentro latinoamericano, me parece. Seguro. Yo creo que el tema de la psicoterapia es un desafío y que de alguna manera hay que aprender un modelo, estudiarlo, profundizarlo y siempre abrirse a los otros modelos también, ¿no? Yo creo que sin duda hay muchos puntos de conexión, hay muchos mucho de interés, así que bienvenidos. Si quieren contactarme, bueno, ahí están mis redes sociales, Sandro-Giovanazzi con doble I, y también la escuela sistémica. Ya inicialmente le voy a mandar Ilse tiene mi email, así que bueno, cualquier Dale. cosa. Y te pedimos que cualquier cosa que surja, que por ahí viste que en este momento de pandemia, por ahí si tienes alguna entrevista o das que los compartas y nosotros hacemos circular, ¿sí? Buenísimo. Está en lo que vayas haciendo en este tiempo. Te mando un abrazo enorme, un placer compartir este espacio. Gracias, gracias y estamos en contacto. Buenísimo. Un saludo a todos y muchas gracias por las palabras. Hasta luego, que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, que estén bien.